Buenas tardes, amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad, como cada domingo a partir de las 2:30 por el canal 6, el canal del Sol, para llevarles los comentarios de los asuntos nacionales e internacionales. En el día de hoy, domingo, vamos a reseñar un hecho histórico de nuestra historia reciente relacionada con el intento de levantamiento popular en San Francisco de Macorís, ocurrido el 25 de marzo de 1965, en medio de la Revolución de Abril, cuando sectores del movimiento constitucionalista trataron de extender la lucha por la restitución de la Constitución y del gobierno del profesor Juan Bosch hacia el interior del país y específicamente a San Francisco de Macorís. Por ese motivo, en el día de hoy hemos querido traer a uno de los protagonistas sobrevivientes de ese importante hecho histórico de nuestra historia reciente, el compañero Fidel Guzmán Soto. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Pablo, por la gentileza de invitarme a este programa para tratar un caso tan importante, tan emblemático como fue el acontecimiento de San Francisco de Macorís el 25 de junio de 1965. Sobre esto estamos precisamente conmemorando el 60 aniversario de ese acontecimiento de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís se puede decir que fue el último eslabón del plan que desarrolló, o más bien que coordinó el 14 de junio para extender la Guerra de Abril a el interior del país. Eso dado por la situación coyuntural que se estaba presentando en torno a la correlación de fuerza entre los constitucionalistas y el sector de San Isidro. Con esto, para esa época, San Francisco de Macorís no fue un caso tan simple, o no fue un caso muy simple, podríamos decir, por la siguiente razón. Para llegar a ese momento de acontecimiento de San Francisco de Macorís, hubo que pasar por muchas peripecias y muchas, podríamos decir, confrontaciones en este caso. Es decir, estamos hablando de que el día, a partir de la primera semana de mayo de 1965, las tropas invasoras norteamericanas que nos invadían nuestro país en ese momento, ya había logrado la recomposición, hasta cierto punto de vista dicho, de lo que era el disperso Ejército Nacional, unos que habían quedado al garete, sin cabeza, otros que estaban en actitudes o en una situación de ambivalencia, jefes militares, jefes de cuarteles que estaban o apoyaban al movimiento constitucionalista o apoyaban al bando de San Isidro. Pero al entrar las tropas invasoras, su primera función táctica fue precisamente recomponer ese ejército disperso que andaba en todo el país y ese otro sector del ejército que, aunque no estaba disperso, estaban en los cuarteles, pero estaban con una posición ambivalente de con uno ni con otro, o con uno y con otro. Los invasores se encargaron precisamente de resolver eso en cosa de horas. Los rearmaron, recompusieron las tropas y la pusieron al servicio de San Isidro, que se convierte a partir de ese momento en el factor dirigente del otro bando. El otro bando, San Isidro, que ya en ese momento
podemos decir que estaba bajo el control o bajo la dirección de Inbel Barrera. Eso fue una de las primeras partes de la táctica con la que ingresó al país las tropas invasoras norteamericanas. Si me permite, para acotar eso, precisamente la tarde, noche del 27 de abril, las tropas golpistas del CEFA, que eran los que representaban precisamente el bando contrario que se oponía a la vuelta a la constitucionalidad, restituyendo el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que había sido derrocado el 25 de septiembre de 1963, y la restitución también de la constitución más democrática que ha tenido nuestro país en toda su historia. Entonces, cuando se produce esa derrota de los golpistas, ocurre el 28 el desembarco de las tropas yanquis por orden del gobierno norteamericano. Pero continúe, compañero. Sí, exactamente, esa parte, bueno, aunque esos son los antecedentes. Sí, aunque se dice que el resultado de la derrota del CEFA, de la Fuerza de San Isidro, el 27 de abril, al cruzar el puente, tanto su infantería como los blindados, se dice que a partir de ahí eso fue lo que provocó de que se hiciera o se produjera la invasión a nuestro país. Pero eso estaba ya establecido. La decisión de entrar a nuestro país estaba ya dada. Se estaba esperando solamente una ocasión, un momento. Bien, hablábamos sobre una de las tácticas a implementar por los invasores cuando ingresan al país, y la segunda era el famoso cordón de seguridad, es decir, tirar ese cordón de seguridad que se decía que era para salvar vidas, que era para sacar el personal norteamericano, los ciudadanos, etcétera, y salvar vidas en esta condición. Pero tenía otra finalidad, y era la fundamental, era dividir en dos partes a la fuerza constitucionalista que tenían la capital completa bajo su mando. Entonces, al dividir la zona de esa manera, ahí inmediatamente se crea una condición bastante difícil para el accionar básicamente de las fuerzas que se encontraban en la zona norte, la que finalmente tuvieron sobre la base de los embates que produjeron ya el CEFA reunificado junto con el ejército. Bueno, se produjo también lo que se llama la Operación Limpieza. Esos dos acontecimientos tácticos del cordón de seguridad y el caso de la reunificación del ejército fueron dos hechos que comenzaron a producir un cambio, una modificación en la correlación de fuerza entre el CEFA o las tropas enemigas, los golpistas, y las fuerzas constitucionalistas, las tropas constitucionalistas. Más adelante se producen acontecimientos como fue, ya decíamos, la Operación Limpieza, que hizo que la mayor parte de los combatientes constitucionalistas que se encontraban en la zona norte tuvieran que bajar, la mayoría hacia la zona de Ciudad Nueva. Pero ahí mismo se produce lo que es el intento de toma del Palacio presidencial, y la derrota que recibimos en ese hecho, en ese intento de toma del Palacio, donde perdimos unos dirigentes militares y políticos no solamente importantes, sino que eran los que dirigían, emblemáticos, que dirigían en gran parte el movimiento, incluyendo el principal, como diríamos, el que fue que guió, que dirigió
que artilló, que armó el movimiento Enriquillo, que fue Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ahí mismo murieron también otros dirigentes importantísimos, como fue el caso de Elio Capozzi, como fue el caso de Euclides Morillo, como fue el caso de Juan Miguel Román y otros tantos combatientes de importancia. Esos hechos provocaron necesariamente una situación bastante difícil y compleja en todo el movimiento constitucionalista. Ante esa situación, el 14 de junio ya anteriormente había programado una táctica militar para extender lo que era la guerra de abril hacia el interior del país. Bueno, vamos a hacer una pausa para que entonces usted entre ya con los detalles de lo ocurrido a partir de ese momento. Vamos a una pausa y retornamos en breve con el compañero. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York, vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Excelentísimo señor presidente, este gesto suyo no es solo una entrega de autobuses, es una respuesta concreta a una necesidad sentida durante años por nuestras familias. Gracias a su visión de una educación accesible para todos, los estudiantes de Samaná tenemos garantizado un camino seguro a la escuela. En TRAE, la seguridad en el transporte de los niños y niñas desde y hacia las escuelas es de alta prioridad. Cada niño que se transporte en un autobús del TRAE está dotado de un seguro de vida y una póliza de salud que lo cubre contra cualquier incidente dentro y fuera del autobús y en los centros educativos. Pero TRAE no solamente impactará más de 17.500 estudiantes en los municipios de Samaná, Las Terrenas y Sánchez, sino que TRAE generará en esos municipios un total de 110 nuevos empleos directos. Y fiscalizaremos la operación de los autobuses, así como detectar la necesidad de mantenimiento, consumo de combustible. En fin, todo el comportamiento de los choferes y auxiliares para garantizar la integridad de esos niños desde y hacia las escuelas. Ya miles de estudiantes pueden llegar a las escuelas con confianza y con seguridad, sabiendo que su país los impulsa para llegar más lejos. Bueno, se siente bien por la protección de los estudiantes. Llegaremos más temprano, seremos puntuales, no nos vamos a mojar. Ya no tenemos que aguantar el sol y vamos a estar con aire. Que ya no vamos a tener accidentes en la calle y eso es mucho mejor porque en un motor te puede pasar cualquier cosa y en una guagua no. No respondas llamadas desconocidas.
Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. Atrápalos. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. La tecnología al servicio de la gente. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. Continuando con este testimonio del compañero Fidel Guzmán, sobreviviente de los acontecimientos del 25 de junio del 65, a 60 años de ese hecho histórico, vamos a que el compañero nos diga más o menos en qué contexto se produce. Aparte, ya él hizo habló sobre los antecedentes que precipitaron precisamente esa situación hacia San Francisco de Macorís. ¿Qué ocurrió después de los criminales combates, si se puede llamar combates, criminales ataques, diría yo, de las tropas invasoras norteamericanas y sus aliados contra la zona constitucionalista del 15 y 16 de junio del 65? Bien, el 14 de junio, como decíamos anteriormente, había articulado un plan de llevar hacia el interior, a varios pueblos del interior, lo que era la experiencia de la guerra de abril, para sacarle presión a la situación que tenía aquí ya el sector de Ciudad Nueva, que era a donde estaban ya concentrados los constitucionalistas. Y dentro de ello, por múltiples razones, la mayor parte o casi todos los pueblos que estaban consignados para trasladar la guerra hacia allá o la experiencia de la guerra fueron desechados, desestimados, para concentrar los esfuerzos con San Francisco de Macorís, que al parecer era quien tenía mejores condiciones para un hecho ya que contribuyera a sacarle presión a la situación que había aquí y que le diera, se puede decir, al proceso de negociación cierta ventaja, o no cierta ventaja, sino producir algún tipo de modificación en la correlación de fuerzas en las negociaciones. Y capacidad de maniobra también. Exactamente, la capacidad de maniobra. Inmediatamente se pone mano a la obra y el 14 de junio logra entonces, que hasta ese momento estaba desarrollando las actividades en el interior solo, entonces logra un acuerdo con otras fuerzas constitucionalistas como era el MPD, en principio el PSP, y finalmente con el alto mando constitucionalista, quien vio el proyecto realmente con muchas posibilidades, y por eso prestó y facilitó toda la logística y la ayuda posible, incluyendo combatientes, hombres y ranas dentro de ello. Inmediatamente se puso plan en ese contexto, se seleccionaron grupos de logística, tanto en la capital como en San Francisco de Macorís, para producir o llevar hacia cabo
el proyecto del traslado de armas, municiones y combatientes desde la capital y en San Francisco de Macorís para la recepción de esas 3 cosas indispensables para el levantamiento que se iba a llevar a cabo en San Francisco de Macorís, que era conseguir las casas necesarias, los puntos donde se establecerían o se llevarían las armas para el movimiento que en principio se pensaba llevar a cabo o desarrollar el 18 de junio. Pero acontece que el ataque del 15 y el 16 de junio de los yanquis a la zona constitucionalista hicieron que ese plan se pospusiera. Y en ese sentido entonces hubo que llevar a partir ya del 19 en adelante todo lo proyectado en el transcurso de esos días hacia San Francisco de Macorís y la preparación de lo que iba a ser la toma de la fortaleza del ejército y del cuartel de la Policía Nacional allá en San Francisco de Macorís. Todo listo ya aparentemente estaba, pero muchos problemas surgieron tanto aquí en la capital como en San Francisco de Macorís. Se dieron muchos casos de indisciplina, muchos casos de indiscreciones sobre lo que era ese movimiento. En la misma capital se veía como muchas personas iban a los diferentes lugares de reclutamiento a buscar que los reclutaran para integrarse a lo que eran los combates en San Francisco de Macorís. Ya, vamos a hacer una segunda pausa para continuar, llegar a la parte final, para que el compañero ya lo que ocurrió precisamente finalmente ahí el 25 de junio. Vamos a la pausa y retornamos en breves momentos. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Aliento, extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Excelentísimo señor presidente, este gesto suyo no es solo una entrega de autobuses, es una respuesta concreta a una necesidad sentida durante años por nuestras familias. Gracias a su visión de una educación accesible para todos, los estudiantes de Samaná tenemos garantizado un camino seguro a la escuela. En TRAE, la seguridad en el transporte de los niños y niñas desde y hacia las escuelas es de alta prioridad. Cada niño que se transporte en un autobús del TRAE está dotado de un seguro de vida y una póliza de salud que lo cubre contra cualquier incidente dentro y fuera del autobús y en los centros educativos. Pero TRAE no solamente impactará más de 17.500 estudiantes en los municipios de Samaná, La Terrena y Sánchez, sino que TRAE generará en esos municipios un total de 110 nuevos empleos directos. Y fiscalizaremos la operación de los autobuses, así como detectar la necesidad de mantenimiento, consumo de combustible. En fin, todo el comportamiento de los choferes y auxiliares para garantizar la integridad de esos niños desde y hacia las escuelas. Ya miles de estudiantes pueden llegar a las escuelas con confianza y con seguridad,
sabiendo que su país los impulsa para llegar más lejos. Bueno, se siente bien por la protección de los estudiantes. Llegaremos más temprano, seremos puntuales, no nos vamos a mojar. Ya no tenemos que aguantar el sol y vamos a estar con aire. Que ya no vamos a tener accidentes en la calle y eso es mucho mejor porque en un motor te puede pasar cualquier cosa y en una guagua no. No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. Atrápalos. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. Bueno, vamos a la parte final de esta entrevista y vamos a que el compañero pueda concluir el relato y vamos a ver si en una próxima edición de este programa invitamos nuevamente al compañero para algunos elementos que no hemos podido tratarlos ahí. Sí. Bien, la parte de logística desde la capital hacia San Francisco de Macorís y dentro del mismo San Francisco de Macorís de preparación para el levantamiento de San Francisco de Macorís el 25 se dieron sin mucho contratiempo, pero en San Francisco de Macorís sí había una represión en esos momentos bastante fuerte y muchos de los combatientes cayeron presos muchos días antes del levantamiento. Pero horas antes del levantamiento se produjeron varios acontecimientos que realmente auguraban el fracaso que podría tener ese levantamiento de San Francisco, como fue la captura de Valdemiro Castro y un conjunto de compañeros combatientes que lo acompañarían en el asalto de del cuartel de la Policía Nacional. Asimismo también he tomado el vehículo en que iba la bazuca que iba a operar también allá en el mismo cuartel de la Policía Nacional, lo cual estaba dirigido por Ibelice Acevedo, La Chuta, Marcelo de la Cruz y quien les habla. Pero antes de eso, el vehículo también donde se instalaría la ametralladora 30 fue también horas antes, fue incautado por la policía y creó un problema bastante difícil. Es decir, que el 25 ya en la madrugada, cuando se hace el levantamiento o cuando se lanza el levantamiento, iba en una situación bastante difícil, dispersa, una gran parte de sus hombres principales hechos cautivos y una parte importante de las armas más poderosas también incautada, lo que dio como resultado realmente que no se pudiera lograr el objetivo del levantamiento de San Francisco de Macorís el 25 de junio. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó y esa parte
que era una de las más importantes, donde resultaron, como él dice, no solamente apresados, sino torturados y asesinados en el cuartel de la policía por parte de Perelló Soto y el comandante del ejército, compañeros muy valiosos como algunos de los que él mencionó y otros jóvenes del propio San Francisco de Macorís. Ese hecho no pudo concluir como se había planificado. Bueno, hemos llegado al final porque el tiempo se nos agota, son apenas 30 minutos que tenemos y con las pausas, con los anuncios nos limitan bastante. Vamos a esperar, invitar nuevamente al compañero a otro programa para terminar la narración de ese hecho histórico en medio de la Revolución de Abril de 1965, 60 años después. Hasta el próximo domingo.